Bien, hermanos, vamos a continuar con la enseñanza de fuego extraño. Esa doctrina extraña, hermanos, que estamos viendo desde hace 15 días. Solamente que en esta ocasión, hermanos, quiero comentarles, en esta semana han sucedido varias cosas que voy a tocar el estudio, el tema, de una manera un poquito diferente, hermanos. Toda la semana antepasada, hermanos, yo sentía, como dice Elías, un vivo celo, lo sigo sintiendo por el Señor. Pero el Señor me fue llevando en esta semana, hermanos, con algunas cosas que quiero compartirles, algunas de ellas. El lunes, hermanos, tuve un dolor en el estómago como cuando yo tenía 20 años, 21 años, que me iban a cortar parte del estómago. Tuve ese dolor tan fuerte, le pedí al Señor y me lo quitó. El martes, hermanos, tuve un problema en cuanto a la parte superior de lo que yo me imagino es el corazón. Un dolor muy fuerte también, muy fuerte. Y bueno, le pedí al Señor y de igual manera me lo quitó, hermanos. El mismo martes, en la tarde, para los que nos reunimos en la oración, una de las cosas que estuvimos viendo fue precisamente eso, hermanos. Orar, porque el Señor nos mostraba que había todavía dentro de la congregación problemas en el corazón en cuanto a situaciones pasadas. De ahí, hermanos, varias situaciones, pues de enfermedades que llegaron a mi vida en toda esa semana y que Dios me fue quitando. El jueves, hermanos, estábamos en la casa de una hermana y vimos un video de quien nos estuvo pastoreando hace tiempo, hermanos, si recuerdan, el pastor David Wilkerson. Y vi recordé cómo él se refiere a muchas personas que se han ido desviando. Y recordé muchas de sus enseñanzas, hermanos. El viernes, platicando también con una hermana, nos compartía algo que me habían comentado también algunos otros hermanos, pero de una manera ya más específica, en cuanto a que el Señor le puso en su vida que efectivamente la congregación, los congregantes, todavía hay muchos problemas en su corazón, en cuanto a lo mismo que hoy nos dijo el Señor, en cuanto a obediencia, en cuanto a lastimaduras, en cuanto a muchas cosas que ahí todavía siguen. Pero una cosa nos comentaba esta hermana, que Dios le dijo: pero amo la congregación. Hermanos, Dios nos ama. ¿Quiere que cambiemos muchas cosas? Claro que sí. Y en ese sentido, cuando regresamos a nuestra casa, ya en la noche, muy tarde, yo le preguntaba a Dios, ¿qué ha pasado toda esta semana? Y déjenme decirle que este domingo pasado, el Señor, ustedes lo saben, no me dejó, yo lo entendí después, no me dejó dar la enseñanza como yo quería darla. Hermanos, dice Pablo, yo venía, hermanos, con palo. Porque después de mucho tiempo, hermanos, ha habido varias personas, varios hermanos y varios amigos
que no han querido entender. Y el Señor me hace ver que es necesario que todos estemos, hermanos, en su presencia para que se quite todo lo que sucede ahí adentro, que todavía no está, hermanos, como Dios lo quiere. La obediencia, hermanos, es un acto de voluntad. Recuerde esto. La obediencia no es un acto de sentimiento. No obedezco cuando me nace y cuando no me nace no obedezco. No, hermanos, es un acto de voluntad. Yo obedezco porque voluntariamente quiero obedecer y porque así lo hago. Yo no vengo a la congregación cuando me nace, hermanos. No. Yo vengo y vengo con mucho gusto y vengo con mucho amor porque sé varias cosas. Uno, es un mandato del Señor por amor. Dos, a mí me gusta estar entre la gente, entre los hermanos que quieren santificarse. Y ni siquiera estoy diciendo que sean santos y sean perfectos, no, pero buscan al Señor. Yo no puedo estar, hermanos, para nada puedo estar en alguna reunión que sea por mi propia voluntad en medio de impíos. No. ¿Tengo que estar en reuniones así? Claro que sí. En mi trabajo luego me citan a reuniones. Tengo que estar ahí en medio de impíos. Pero no es porque yo quiera estar entre ellos. ¿A qué vamos, hermanos, con los impíos? A predicarles el Evangelio. A decirles qué pasa con tu vida. Pero si alguien aún va en medio de gente impía solamente para conversar sus conversaciones, hermanos, ahí hay problemas en su corazón. Y hoy, hermanos, quiero comentarles antes de que veamos el estudio, de que es muy probable que aún se tenga tropiezos, porque a lo mejor, hermano, usted nació en un hogar donde faltaba el padre, y eso acarrea muchísimos problemas, hermanos, muchísimos, durante toda la vida, mientras no entreguemos totalmente eso al Señor. A lo mejor usted tenía padre, pero era un macho. Era una persona incontrolable, era una persona totalmente fuera de la cuestión de sentimientos, y a lo mejor usted recibió una educación de golpes, y eso de igual manera, hermanos, trae problemas cuando llegamos a Dios. A lo mejor usted tuvo un padre, hermanos, pusilánime, una persona que todo le decía que sí a su esposa y que hacía lo que su esposa quería nada más, y usted desde niño se dio cuenta de eso y lo utilizó. Y de grande usted tiene una falta de personalidad en ese sentido, hermanos. A lo mejor en su casa hubo un padre o una madre que no eran los suyos, sino que esas personas los dañaron. Esas personas, pues como no estaba ese sentimiento paterno, materno, realmente, pues a lo mejor lo regañaban mucho, a lo mejor lo golpeaban, a lo mejor lo trataron de violar. Hermano, todo eso y más cosas son las que a veces se interponen entre nosotros y Dios. Y siguen, hermano, siguen ahí presentes a pesar de nuestro caminar cristiano. A pesar de eso, hermanos, en algunas ocasiones siguen presentes. Eso, hermanos, es lo que tenemos que llegar ante Dios
y decirle: Señor, ya no puedo. No sé, a veces, hermanos, hay algunos que no saben por qué corren al pecado. No lo entienden. Dicen: yo no lo quiero hacer, y sin embargo lo hago. Hermanos, a veces, no digo que siempre, a veces la persona, por ese trasfondo que tiene, ¿sí?, intuitivamente corre hacia allá. Recuerda una cosa: el Señor Jesucristo vino a romper toda cadena. El Señor Jesucristo vino para salvarnos del pecado. El Señor Jesucristo es el Señor, y a su nombre toda rodilla se dobla, hermanos. Y si es así, hermano, ¿qué cosa puede tener usted que Jesucristo no pueda quitar? ¿Sabe qué? Tuvo unos padres tremendamente malos. Jesucristo lo sana. Tuvo unos padres que lo consecuentaban en todo. Jesucristo lo salva. Tuvo unos hermanos que estuvieron burlándose de usted todo el tiempo. Jesucristo lo salva. Tuvo amigos que abusaron de usted. Jesucristo lo salva, hermano. Tuvo una infancia totalmente empobrecida, donde no sabía si iba a comer o no ese día. Jesucristo lo salva. Tuvo una pareja la cual abusó de usted todo el tiempo. Jesucristo lo salva. ¿Qué es lo que ha tenido, hermano? ¿Qué ha pasado con su vida? Jesucristo lo salva de todo eso. Hoy, hermanos, el Señor nos ha ido mostrando claramente muchas cosas. Y hoy el Señor quiere liberarnos de toda doctrina extraña, de toda influencia satánica en nuestras vidas. Y el Señor tiene el nombre que está sobre todo nombre, hermanos, para su gloria. Vamos a Apocalipsis, capítulo 1, el verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si recuerda, hermano, ya vimos sobre el falso sacerdocio. Ya vimos que hay sacerdotes que realmente no explican la palabra, no enseñan sobre lo que está bien y lo que está mal, no enseñan, hermanos, la diferencia entre lo puro y lo profano, no enseñan nada, hermano, de lo que la palabra nos dice, sino al contrario, nos enseñan filosofías de este mundo, nos enseñan cosas para tratar de confundirnos. Hermanos, esos son como Nadab y Abiú, hermanos. Ellos son ese fuego extraño. Y decíamos, ahora vamos a ver ejemplos cuando el Señor nos dice que se hizo reyes y sacerdotes. Hay algunos que son reyes y dijera el pastor Wilkerson, se desviaron. Poco a poco se van desviando. Vamos a ver qué significa ese poco a poco y dónde están. Hubo un rey en el pueblo de Israel, el pueblo escogido del Señor, y que actuaba exactamente como los reyes mundanos. Vamos, hermanitos, a Primera de Reyes, capítulo 16, los versos del 30 al 31. Dice la palabra: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Fíjese, Acab
decíamos, hace la capital de su reino a Samaria. Samaria, hermanos, ya lo hemos comentado muchas veces, Samaria es una figura de quien quiere servirle a Dios y quiere servirle a los Baales. Quiere honrar a Dios y honra también a los Baales. Esto, hermanos, es un doblez de corazón. Dice la palabra que aquellos inconstantes, que aquellos que están nada más de aquí para allá, no esperen recibir nada de Dios, nada. Hermanos, dice la palabra, o le sirves a uno o le sirves al otro, porque no puedes servirle a los dos. O le sirves a Dios o le sirves a los Baales. Y cuando se levanta Elías y les dice, si Dios es Dios, sirvámosle, y si los Baales son Dios, sírvanles. Ponen disyuntiva al pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo, hermanos? Cayó. Silencio. No dijo nada. Fíjese cómo estaba ese pueblo, hermanos. Hoy el Señor te pone en esa misma disyuntiva, hermano. Si tú crees que el mundo tiene muchas cosas que darte, si tú crees que el mundo tiene cosas buenas para ti, si tú crees que las riquezas van a solucionar tu vida, ¿sabes qué? Ves y adóralos. Ves y ríndeles culto, pero ya no vengas aquí. Ya no. ¿Por qué? Porque aquí vamos a adorar al Señor y vamos a ser obedientes en todas las cosas que nos dice el Señor. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sabe qué? Cada vez más fuerte. Si usted se cree independiente, si usted cree que puede andar en doblez de corazón y que el Señor puede ser engañado, puede ser burlado, sírvale mejor a los Baales y camine hacia el infierno. No va a haber, eso sí, se los aseguro, no va a haber eso de que al último momento me arrepiento y Dios me perdona. No, eso ya lo vimos también. Aquellas personas que piensan así, piensan que Dios puede ser burlado. Y la palabra nos dice que Dios no puede ser burlado. Lo que siembras, eso vas a cosechar. Yo le pregunto, hermano, a partir de que usted tomó una decisión en su vida, una vez, hermanos, que usted tomó una decisión tan importante en su vida, cuando el Señor le mandó ese arrepentimiento y usted le pidió perdón al Señor y usted le rogó que lo aceptara en su señorío, a partir de ahí, hermanos, a partir de ese momento, yo le pregunto, hermano, ¿qué ha hecho con su vida? Analice su vida objetivamente, no se vaya a justificar en algo. ¿En dónde ha sembrado usted? ¿En la carne o en el espíritu? ¿Para qué ha utilizado su dinero? ¿Para qué ha utilizado su tiempo? ¿Para qué ha utilizado su esfuerzo? ¿Para qué ha hecho todas esas cosas que el Señor le ha dado por gracia? Y ahí usted se va a dar cuenta
si usted está adorando a Dios o está adorando a los Baales. Recuerde, Dios no puede ser burlado. ¿En dónde ha sembrado? Los que siembran para la carne, ¿qué van a cosechar? Corrupción. Los que siembran en el Espíritu, vida eterna, hermanos. ¿En dónde ha estado sembrando? Porque sabe que Acab, lo primero que hace, el primer mensaje que le manda a todo el pueblo es: mi capital, mi corazón tiene doblez. Sí, voy a seguir lo que Dios dice. Fíjese bien, lo que Dios dice, pero voy a hacer lo que yo quiero. ¿Qué ha hecho usted con su vida? Recuerde, usted es rey, no como este mundo. Acab sí lo era, como este mundo. Acab, hermanos, le pareció cosa ligera a los pecados de Jeroboam inventarse fiestas, ¿sí? Hacer sus ídolos y rendirles adoración. Tan se le hizo cosa ligera que lo permitió con el pueblo, y todo el pueblo se descarrió. Yo le pregunto, hermano, ¿a usted se le ha hecho cosa ligera lo que el mundo le ofrece y caer en las tentaciones que el mundo le presenta? Pero no tan solo eso, a lo mejor como este rey, Acab, no tan solo usted ha caído, sino que a lo mejor sus hijos, sean de 2, 3 años o sean de 20, 25 años, a lo mejor a usted se le ha hecho cosa ligera permitir que ellos también estén pecando. Ese era el rey Acab. Y no tan solo eso, fíjese bien, que dice la palabra: tomó por mujer a Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Una extranjera, alguien que no era del pueblo de Dios. Pero esa extranjera tenía una particularidad: la hija del rey de los sidonios. Sidón, hermanos, es figura de todo terreno satánico. Y esta Jezabel estaba instruida, estaba capacitada para ser sacerdotisa de los Baales. O sea, ella era una sacerdote, ¿sí? Ella adoraba al diablo. Y hoy una de las cosas que vemos, que es una enseñanza desde más atrás, pero aquí es esta parte de la palabra que estamos viendo. ¿Qué es lo que enseña Jezabel? Lo vamos a ver más adelante. Las pastoras. Cualquier congregación que tenga una pastora, la enseñanza es de Jezabel. Jezabel es la representación de Semiramis. Semiramis fue la primer sacerdotisa, fue la primer pastora después del diluvio. Vamos a tocarla un poquito más adelante. Pero Jezabel es la que mandaba dentro del sacerdocio, de un sacerdocio falso, totalmente. Entonces, hermanos, Acab tenía un corazón pervertido, claro que sí. Pero además, hermanos, se llega a alguien que le da por su lado. Hoy el Señor nos dijo: a ti, mujer, que eres ayuda idónea, no te detengas en exhortar a tu esposo. Fíjese bien lo que está diciendo el Señor: no te detengas en exhortar a tu esposo. ¿Quién puede exhortar, hermanos? Los que están bien. Lo primero que tiene que hacer la mujer, ¿sí?, casada, es estar bajo
¿sí?, las órdenes del Señor Jesucristo. Y una vez que está así, hermanos, aquí no hay machismo, ¿sí? No hay machismo religioso, hermanos, no. Cada quien ocupa su lugar y su función, y la función de la mujer precisamente es la ayuda idónea. Y si Eva hubiera cumplido con su función, ¿sí?, nunca se hubiera ido tras enseñanzas erróneas, nunca, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? ¿Sí? Se aleja de su función, se va a enseñanzas erróneas, ¿y qué pasó con Adán? Tampoco cumple con su función. No la exhorta ahora él a ella, sino que juntos, ¿sí?, caminan erróneamente y son echados del paraíso. ¿Quién los echó? El mismo Dios amoroso, hermanos, ¿sí? Comentábamos el nombre de Jezabel, significa, hermanos, ¿sí?, casta, virtuosa, sin idolatría. Fíjese bien, esta mujer impía, idólatra, astuta y por demás odiosa, su nombre significa casta, pura. ¿Qué nos está haciendo aquí, hermanos? ¿Qué nos está dando a entender la palabra? ¿Sí? Que precisamente estas enseñanzas de esta mujer, ¿sí?, quieren mezclar lo santo y lo profano, lo limpio y lo no limpio. Eso es lo que pretenden. Ahora, Jezabel, ¿qué significa en cuanto a figura? ¿Qué es, hermanos? La Biblia, cada vez que se nos refiere a alguna mujer, nos está dando una figura. La mujer es una figura de la iglesia. La iglesia. Y nosotros vamos a ver, dependiendo de su comportamiento, si es la iglesia de Cristo o es la iglesia anticristiana, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que sucede con Jezabel? Son falsas enseñanzas. Entonces, hermanos, es una falsa iglesia. El principado, porque recuerde que nosotros no luchamos contra carne y sangre, el principado que está poniendo Jezabel es confusión. Que la gente se confunda. Y estoy hablando de la gente, porque Mateo 24 nos dice que los escogidos no podrán ser confundidos, ¿sí? Pero eso es a lo que va, hermanos. Jezabel representa la falsa doctrina. ¿Qué pasa con Acab? Acab estaba ya inclinado hacia el pecado. ¿Qué sucede? Fíjense ustedes cuando algún hermano empieza a inclinarse hacia el pecado y de repente llega una mujer o su esposa o alguien, su mamá o alguien, y lo empieza a apapachar. Ay, sí, mijito, es que pues tú eres bien bueno, tú sí eres bueno, pero esos de la congregación, ya sabes cómo es el hermano, luego se pone ahí medio loco, es fanático. ¿Quién está hablando ahí, hermanos? Jezabel. Quiere confundir. ¿Qué pasa, hermanos, cuando la esposa se acerca y exhorta al esposo y el esposo se voltea, como dicen en el fútbol, al bote pronto y le dice: aléjate, Satanás? ¿Qué está pasando? ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Jezabel. Falsa doctrina. ¿Cómo tiene que ser el esposo cristiano? Hermanos, cuando alguien está inclinado hacia el pecado, lo peor que puede hacer es buscar a alguien que lo apapache. Y lo peor que usted puede hacer es apapachar el pecado. Si alguien que está cometiendo pecado quiere que lo apapachen, está siendo discípulo de Acab. Y si alguien que estás viendo que está cometiendo pecado, pero lo justificas y lo apapachas, estás siendo discípulo de Jezabel. Hermano, no
se puede permitir por un cristiano que otro esté cometiendo pecado y no decirle nada. Hacer como que no pasa nada. No, estamos llamados para exhortar. Fíjese lo que pasa con Acab, hermanos. Primera de Reyes 21-25. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Fíjese bien, Acab se vendió. ¿Qué significa, hermanos? ¿Sí? Que él quería cosas, que él quería lo que él quería y no importaba lo que le costara. Él vendió su alma. ¿Y qué hacía Jezabel? Lo incitaba. ¿Qué pasó con la mujer, hermanos? ¿Sí se acuerda de Job? ¿Quién es Job? Varón justo. ¿Sí? ¿Y qué pasó con Job? No llegó el diablo porque Dios le dio permiso. Fíjese bien, y más adelante vamos a ver cómo el diablo sí hace esa confusión en las personas, pero porque Dios lo permite. Porque, hermano, ¿qué pasó con Job cuando estaba muy mal? Cuando tenía una llaga desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. ¿Qué le dijo su mujer? ¿Sí recuerda? Maldice a Dios y muérete. Su mujer lo incitaba. ¿Qué le dijo Job? ¿Lo hizo? No, hermanos. Así tenemos que permanecer los varones de Dios. Así, hermanos. No me importa lo que digas, lo que me importa es lo que la palabra me está diciendo. Esos son los varones de Dios. Y cuando les digo que se pongan los pantalones cristianos, a esto me estoy refiriendo. Actúa con principios cristianos. Actúa en consecuencia con toda la doctrina cristiana que has recibido. Y no la hagas a un lado cuando venga algún problema. Hermanos, Acab se vendió, Jezabel lo incitó. Vamos a Apocalipsis 18:13. Mire, si usted lee antes del 13, usted se va a dar cuenta que ahí está hablando de Babilonia y los mercaderes. Babilonia es precisamente la falsa iglesia, y los mercaderes son todos esos pastores que están haciendo mercadería con las personas. Y el verso 13 dice: y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Y esclavos. ¿Quiénes son esos esclavos? Almas de hombres. Hermano, ¿a dónde se vendió Acab? A Babilonia, a la falsa iglesia. Y se hizo esclavo, hermanos. Se hizo esclavo del pecado. Se hizo esclavo del latrocinio. Se hizo esclavo de asesinato. Se hizo esclavo de idolatría, de todo pecado, hermanos. Se vendió. Así como Esaú vendió su primogenitura por un plato de comida. Y después la quiso recuperar. ¿Y qué pasó con él, hermanos? Ni con lágrimas la pudo recuperar, porque ya fue un juicio dictado, decretado por Dios. Hermano, ahí mismo en Apocalipsis 17, del 3 al 5. Y me llevó, aquí está hablando Juan, el amado, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Hermano, ¿quién es esta mujer? Jezabel, la falsa iglesia. ¿Dónde estaba sentada, hermanos? Sobre una bestia escarlata.
¿sí? Esa bestia que se le dio permiso para hacer muchos milagros. Y la mujer estaba vestida, fíjese cómo estaba vestida. ¿Qué quiere decir? La mujer estaba vestida, que esa iglesia aparentaba todo esto. Y fíjese bien, voy a hacer un corte antes de terminar este verso, para que usted diga quién es. De púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, tenía en la mano un cáliz de oro. Hasta ahí. Si nos leyeran hasta ahí, fuera de esta escarlata, si alguien quitara esa escarlata y nos dijera que está el cáliz de oro, ¿usted quién pensaría que es esa iglesia? ¿Cómo se vería esa iglesia? ¿Qué dice? Púrpura. ¿Púrpura qué es? La sangre de Cristo, ¿sí? Adornada de oro, la santidad. Piedras preciosas, ¿quiénes? Todos los santos. Perlas, no son perlas las que están como puertas en la Nueva Jerusalén. Y en la mano un cáliz de oro. Fíjese bien, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor a través de Juan? Nos está diciendo que esas falsas enseñanzas se parecen mucho a las reales, que esa falsa iglesia se va a parecer mucho a la real. Hermanos, tenemos que estar muy pendientes, muy pendientes de qué enseñanza recibimos, porque hoy, por eso son tiempos peligrosos, no porque nos vayan a matar, hermanos, todos vamos a morir, sino porque hoy se ha especializado el enemigo en meter engaños como si fueran cosas reales. No hay nada más peligroso, hermano, que cuando una mentira se parece, se asemeja mucho a la verdad. Pero los escogidos no podrán ser engañados, hermanos. Y seguimos leyendo. Cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ahí te das cuenta perfectamente a quién se está refiriendo. A la falsa iglesia, a Babilonia, la que engaña, la que ha derramado ese cáliz y ha embriagado a naciones. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hermano, si es madre, es que tiene hijas. ¿Cuántas congregaciones usted conoce que aparentan estar en la verdad, pero no llevan la misericordia del Señor? Hermano, Acab fue esclavo de esa gran ramera, la misma mujer que jinetea esa bestia. Hermanos, la falsa enseñanza del árbol de la ciencia del bien y del mal atraviesa el diluvio. Con el diluvio, hermanos, hubo un nuevo principio. La humanidad ya podía, desde su punto de vista, empezar de nuevo. Dios se lo permitió. Dijo, Adán y Eva cayeron. Ya tienen esta experiencia. Bueno, ahora esta familia va a empezar. ¿Sabe qué? A los 100 años, poquito después de los 100 años, empezaron a caer nuevamente en falsas doctrinas. ¿Qué está diciendo Dios aquí, hermanos? Por tus fuerzas, por tu inteligencia, no puedes. ¿Cuántos de ustedes, a lo mejor en alguna ocasión, dijeron, estoy pecando, estoy inmundo, no voy a ir a la congregación, no me voy a reunir hasta que ya esté bien? ¿Cuándo pudieron reunirse, hermanos? Nunca, porque el diablo eso es lo que quiere y viene a sus vidas, separarlos de la congregación, diciendo que no son dignos, diciendo que primero se tienen que santificar y ya después tienen que regresar. No es cierto, hermanos. Por nuestras fuerzas nunca podemos, porque ahí está la soberbia, ¿sí?, del humanismo. Yo puedo. ¿Nunca han escuchado eso de que tú ten fe en ti y tú todo lo puedes?
Eso es una enseñanza demoníaca, hermanos. Eso no es de Dios. Las enseñanzas de Jezabel, hermanos, es lo que pretenden. Algo malo, ponerlo como si fuera bueno. Algo profano, como si fuera puro. Y esas enseñanzas, hermanos, precisamente esas enseñanzas, no van a la fuente de donde surgen las cosas, sino nada más toman las cosas por encima. ¿Qué sucede, hermanos? Así en el actual cristianismo, en las actuales congregaciones cristianas, a partir de ahí nace lo que hoy se conoce como el rock cristiano, la salsa cristiana, la danza arrebatada o sensual. Se han visto, no sé, algunas personas que dicen, no, lo que pasa es que toda la música le da gloria a Dios. No importa cómo sea la música, lo que importa es lo que dice. Algunos así comentan. Entonces no importa que el rock, hermano, el rock, ¿cuál fue la fuente del poder, la fuente de donde salió el rock? Alabanza al diablo. Entonces, si con eso alaban al diablo, si crees que nada más por cambiarle una letra ya va a alabar a Dios, estás totalmente, ¿sí?, en Samaria. No puedes servirle a Dios y servirle a los Baales. No, hermano. Dios es un Dios puro y santo. Y todo lo que le podamos dar a Él debe de estar puro y santo. La salsa cristiana, ¿a qué nace, hermanos? ¿Cómo nace? ¿De qué fuente emana? De lo sensual, ¿sí?, del adulterio, de la fornicación. ¿Qué tiene que ver con Dios? Hermanos, la danza arrebatada es esa danza que, según dicen, ¿verdad?, que cierran los ojos y Dios los va llevando y no se tropiezan unos con otros, y entonces así dicen que prueban que es del Espíritu Santo. Hermano, el Señor nunca jamás, en toda la Biblia, nunca jamás hace algo así. Dios no toma, fíjate bien lo que te voy a decir, Dios no toma el control de tu vida para que tú seas un robot sin voluntad. No. El Señor te hizo con voluntad y así te sostiene. Tampoco es esa danza sensual, ¿sí? Esa danza donde ya mueven las caderas, donde ya mueven los hombros, donde ya hacen todas esas cosas, tampoco, hermanos, ¿sí? Esa falsa profecía, hermanos, esas personas que dicen que son profetas, y hay algo, vamos a verlo un poquito más adelante, ¿cómo sabemos si la profecía es real o no del Señor? Por el comportamiento del profeta, hermanos. Por sus frutos los conocerás. Porque la palabra nos dice, ¿sí?, en Éxodo, que tanto hay profecía que se cumple y no es de Dios, y hay profecía que no se cumple y no es de Dios. Pero ¿cómo sabemos si un profeta viene de parte de Dios o no? Por cómo vive, hermanos. ¿Qué es lo que hace? El don de lenguas. Hay muchos que llegaron aquí a la congregación y cuando llegaron me decían, hermano, yo tengo el don de lenguas. Entonces yo le preguntaba, ¿y qué ha pasado? Uno, con tu vida. ¿Cómo estás? No, hermano, la verdad es que pues yo he seguido pecando, yo he estado con esto, yo he estado con esto. ¿Y cuál es el don de lenguas entonces que tienes? Segundo, me decían, es que, hermano, cuando yo recibí el don de lenguas, yo no podía parar de hablar en lenguas. Fue incontrolable. Algunos me decían que fueron como 2 horas, otros me decían que fue toda la tarde, hasta la noche, otros me decían que hasta el otro día querían hablar y seguían, según ellos, hablando en lenguas. Esto no es bíblico, hermanos. No. El Señor nos dice que el don de profecía, el espíritu de profecía, se sujeta al profeta y no al revés. Hermano, la persona que tiene el don de lenguas habla en lenguas cuando tiene que hacerlo porque Dios se lo dice.
No es algo para andar diciendo, miren, yo soy más espiritual. No. Ni tampoco de repente llega un espíritu y lo arrebata y empieza a hablar en lenguas o en profecía. No. La profecía, hermanos, recuerden, ¿para qué viene a la iglesia? Exhorta, consuela, ¿sí? Edifica. No viene, hermanos, para otra cosa. Aquellos que llegan y quieren asustar a la gente con profecías, no son de Dios, hermanos. Aquellos que andan en adulterios, en fornicaciones, en hechicerías, en avaricias y dicen que son profetas, son falsos profetas. Hermano, las personas que andan en cuestiones de sanidades sin ninguna predicación de arrepentimiento, ¿sabe qué? Son discípulos de Jezabel. Ven y recibe tu sanidad, nada más así. ¿Sabes qué? ¿Te sanó? ¿Quién te sanó? Pues el diablo, la segunda bestia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú crees que Dios te está amando y te está queriendo y te sanó, y tú vas a seguir pecando. ¿De qué te salva el Señor? De tus pecados, es lo primero. Pero si tú nada más sanas, como muchísimos lugares que conozco y que ustedes también, si nada más sanas y tu corazón sigue tan podrido como antes, ¿sabes qué? No es una sanidad del Señor, es el poder de Jezabel. Hermano, las personas que son guiadas únicamente, escúcheme bien, únicamente por sueños, que se guían únicamente por sueños, son discípulos de Jezabel. No, hermano, es que yo soñé esto y aquello y no sé qué tantas cosas. No tiene cuidado en la lectura de la Biblia, no tiene cuidado en la oración, no tiene cuidado en su vida diaria. ¿Sabe qué? Es una discípula de Jezabel. La risa santa, esa risa que no te deja ni escuchar ni hablar. Esa risa santa, y por eso lo pongo entre comillas, es enseñanza diabólica. Hermano, los chistes en la predicación. Los chistes en la predicación es una enseñanza de Jezabel. Hay alguien que en alguna ocasión tuvo la unción de Dios y por eso hablo exactamente lo que tengo que hablar, ¿sí? Marcos Witt. ¿Qué es lo que hace actualmente o hasta hace el año pasado, el antepasado? ¿Qué es lo que decía como predicador? ¿Qué es lo que dijo? Porque antes de la predicación no hay nada mejor como un buen chiste para empezarla. ¿Qué está diciendo ahí, hermanos? Que la predicación santa, el evangelio puro, es motivo de burla. Esto no es así, hermanos, ¿sí? Alguien, hermanos, en congregaciones nos hablan de instrumentos, muebles o cualquier objeto consagrado. Hay lugares donde te dicen, no, ten cuidado con este aceite, porque este aceite ya está ungido. Es exactamente lo mismo que si tú fueras a esa iglesia universalista y tomas esa agua y te dicen, es agua bendita. Es lo mismo. Hace tiempo a mi hijo le dijeron, oye, préstame tu guitarra porque quiero cantar unas canciones mundanas. Y le dice mi hijo, y bueno, pues tú tienes tu guitarra, ¿por qué quieres la mía, no? Dice, no, es que mi guitarra ya está ungida y con ella ya no puedo tocar música mundana. ¿Quién recibe la unción, hermano? ¿El instrumento o la persona? ¿Y quién es el que tiene que andar en santidad? Hermano, el Hijo de Dios es, hermano, el que recibe la santificación y por medio de él se santifica el Señor con los demás. Pero aquella persona que dice, es que mi guitarra ya está santificada, ¿qué es lo que está pensando? Que él puede seguir pecando, pero con otras cosas. Enseñanza de Jezabel, hermanos.
las interpretaciones bíblicas centradas en el ser humano. Todo lo que esté centrado en el ser humano, hermanos, es enseñanza de Jezabel. Tú puedes, tú eres, Dios te tiene como su gran tesoro porque solamente tú y tú. ¿Sabes qué, hermano? Es enseñanza de Jezabel. No le dan la gloria al Señor de la gloria. Hermano, y lo que comentábamos, cualquier congregación que tenga pastoras, ¿sí?, al frente, es una congregación nacida de la doctrina de Jezabel. Tenga mucho cuidado. También, hermanos, otra cosa que se crea a partir de Jezabel, y lo pongo entre comillas, el machismo cristiano. ¿Qué es el machismo cristiano? Porque así se da dentro de las congregaciones. No estoy hablando de los de fuera, y ahorita vamos a ver por qué. El Señor habla de los congregantes, de sus discípulos. El machismo cristiano, hermanos, es donde en el hogar la mujer decide. Es lo que se hace, lo que la mujer diga, y el hombre hace lo que la mujer quiere. ¿Qué pasa con Adán? Adán hizo lo que Eva le dijo. Sencillo, ¿sí? Adán no hizo lo que Dios le dijo, sino toma doctrina extraña. La corrección en los hogares donde hay machismo, ¿sí?, la corrección la hace la mujer. La proveedora real, la que resuelve los problemas, es la mujer. Está el hombre, y el hombre dice: ¿cómo me mato trabajando? Sí, pero ¿sabes qué? Tu esposa y tus hijos, dicen por ahí, tienen una mala costumbre. Comen, desayunan, cenan. Necesitan zapatos, necesitan vestido, necesitan también salir de vez en cuando a alguna diversión. ¿Quién resuelve cuando el hijo o la hija necesita unos zapatos? Resuelve la mujer. ¿Cómo? Va a pedir prestado, va a endeudarse, va a trabajar por fuera, va a hacer lo que sea. Pero la mujer resuelve. ¿Qué pasa cuando el varón tiene un año que trabajó, dice, me he encontrado a personas así, que trabajó como burro, trabajó como mula, trabajó como lo que quieran, pero después de ese año ya está muy cansado? Y entonces le dice la esposa: ahora te toca a ti, yo ya trabajé mucho. Ese es el machismo, entre comillas, cristiano. Hermano, cuando realmente la mujer es la que sale a la defensa, ahí estás en un machismo cristiano, ¿sí? Cuando en la predicación, cualquier lugar donde te prediquen, es que el hombre es la cabeza del hogar, pero la mujer es el cuello, ¿qué te están diciendo? La mujer es la que mueve todo. Esa predicación, hermanos, es una predicación salida del mismo corazón podrido de Jezabel. Vamos a ver, hermanos, Jueces, capítulo 4. Hace muchos años nos lo predicaron a nosotros. Jueces 4, hermano, y nos predicaron esta porción bíblica que quiero ahorita que veamos, para que veamos la falsa doctrina de Jezabel y de lo que tenemos que estar pendientes para nunca caer en esas enseñanzas. Vamos a leer del 6 al 8.
Dice, y ella envió a llamar a Barac, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, no te ha mandado, ella es Débora, ¿sí?, la cual era una juez y gobernaba sobre Israel, porque ningún varón se había levantado, ninguno del pueblo de Israel, hermanos, y estaban gobernados por una mujer. Y fíjese cómo eran estos bravos, valientes del pueblo de Dios. Dice, y ella envió a llamar a Barac, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y sus ejércitos, y lo entregaré en tus manos? Fíjese bien, Dios ya se lo había dicho a Barac, y Barac no había hecho caso. Y Débora, una mujer, lo mandó a llamar y le dice, ¿no te ha dicho esto el Señor? Como quien dice, ¿por qué no lo has hecho? ¿Qué ha faltado? Ya te lo dijo Dios. ¿Y qué le contestó Barac? Barac le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y en aquel entonces, la persona que estaba al frente, la persona que nos predicaba la palabra, la persona que nos estaba enseñando, nos dice, miren qué bonita historia de amor. Si tú vas conmigo, yo voy, pero si tú no vas, yo no voy. El varón necesita a la mujer que lo inspire, que lo enamore, que no sé qué tantas tonterías nos dijo. ¿Y por qué les digo tonterías, hermanos? Vamos a leer dos versículos antes, del 4 al 5. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Primero, gobernaba una mujer, hermanos. Me hace recordar cuando las abejas, hermanos, pierden, ¿sí?, a la reina, la sustituye cualquier otra. Pero esa sustitución, ¿sabe qué es lo que produce la que no es la reina? Ya no produce ni una obrera, produce puros zánganos. Así es lo que sucede con el pueblo de Dios cuando no está de acuerdo al orden divino, produce puros zánganos, y como zánganos viven y mueren. Y el pueblo, hermanos, muere por falta de conocimiento. Dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa. ¿Qué dice ahí, hermanos? Mujer de Lapidot. ¿Qué significa? Esta mujer, Débora, estaba casada con Lapidot. ¿Qué le tenía que decir Barac? Si tú vas conmigo, ¿dónde está ese amor que me predicaron a mí entre ellos dos? No, hermanos, no había ningún amor. Barac era, fíjense bien, era alguien muy macho, muy bravo para pelear, pero quería una mujer. No era su esposa, y esa mujer era casada. Fíjate bien. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Después todo esto que dice, y el verso 9 que dice, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barac a Cedes. Fíjate bien, ¿qué hizo Dios? No vas tú a obtener esa gloria. Es decir, no vas a matar a Sísara. En el combate, ¿quién va a matar a Sísara? Una mujer. Hermano, como combatientes, el general en jefe tiene que enfrentar al otro. Y si no lo hace, y es una deshonra en aquel entonces y ahorita, que a un general, hermanos, a alguien tan importante en una batalla, lo mate una mujer. ¿Dónde está la historia bonita y de amor que a mí me predicaban aquí? No, hermano, no. ¿Sabe qué? Barac
necesitaba una mujer que lo animara. ¿Por qué? Porque es muy seguro, hermanos, que cuando era niño, cada vez que jugaban y lo avergonzaban al niño, iba corriendo a las faldas de su mamá para que lo apapachara y para que le dijera lo bravo que era. Y así creció. A un lado el padre y la madre ahí. ¿Qué pasa, hermanos, con Abraham? Abraham, ¿qué le dijo a Sara cuando estaban en tierra de filisteos? ¿Sí se acuerda, hermano? Abraham, cuando aún era tratado su carácter por Dios, cuando aún no llegaba el hijo de la promesa, le dijo a Sara: diles que eres mi hermana, para que no me maten, porque yo veo que tú eres muy hermosa. ¿Qué haría usted, mujer, si su esposo le dijera eso? Di que eres mi hermana. ¿Dónde está esa hombría que debe de tener todo cristiano? No estoy hablando de machos, sino de hombres. ¿Qué sucede después con su hijo Isaac? Con Rebeca. Isaac, una gente que cuando era chico se burlaba de él, Ismael, una gente que corría tras las faldas de su mamá para que lo protegiera, un muchacho que no recibe, ¿sí?, esa fortaleza hasta que Dios lo trata, le dijo a su esposa Rebeca: diles que eres mi hermana. ¿Qué sucede, hermanos, con estas personas? Y por eso comentábamos en un principio, a lo mejor tú recibiste eso, a lo mejor tú te quedaste como los de la Universalista. Mira, hermano, he tratado a muchas personas y a algunos de ellos les cuesta mucho trabajo dejar sus tradiciones y dejar todo lo que habían hecho en cuanto a la cuestión religiosa, aunque se los he demostrado con la palabra. ¿Por qué les cuesta trabajo? Porque así lo educó su mamá, porque así le dijo toda su familia. Hermanos, cuando el Señor llegó a mi vida, después de un tiempo, me dijo: y yo voy a enseñarte porque tú no sabes nada. Yo tenía ya como 3, 4 años de cristiano. ¿Y sabe qué le dije al Señor? Como tú me digas. ¿Sabe qué es lo que yo sentí, hermano? Que me quitaban todo el piso y me quedaba en la nada. Y eso es caminar en fe, hermano. ¿Qué es lo que usted está permitiendo? Esos machos, esos matrimonios donde impera el machismo, hermano, ahí se confunde los papeles, las funciones, y de repente hay esposa madre y de repente hay esposo hijo. ¿Eso qué es, hermanos? Se llama incesto. Eso fue creado después del diluvio y eso lo crea Nimrod y Semiramis. ¿Recuerdas? Nimrod está en Génesis, ¿sí?, alrededor del verso 10, 11, por ahí anda. Y Nimrod es nombrado especialmente, muy particularmente, hermanos. Y Nimrod fue hijo de Cus. Pero hasta donde se sabe, de acuerdo a la historia extrabíblica, ¿sí?, Cus tuvo una esposa que se llama Semiramis y la esposa de Nimrod se llama Semiramis. No es nombres iguales, hermanos. Estamos hablando de la misma persona. ¿Y sabe cómo le nombraba Nimrod a Semiramis? Le llamaba esposa y le llamaba mamá.
¿Y sabe Semiramis cómo le llamaba a Nimrod? Le llamaba esposo y le llamaba hijo. Y esa tradición se fue llevando a partir de ahí. Y es una de las tradiciones que se tienen actualmente incentivadas por la falsa iglesia, por Jezabel. Y si usted amorosamente le llama a su esposo hijo, y si amorosamente el esposo le llama a la esposa mamá, están cayendo en un corazón totalmente perverso. Y si usted dice, es que en vez de 2 hijos tengo 3, o el esposo dice, ay, es que es como si fuera otra de mis hijas, ¿sabe qué? Usted está cayendo en algo totalmente perverso, una enseñanza de Jezabel que viene un poquito después de 100 años después del diluvio. Perversos totalmente, hermanos, ¿sí? A lo mejor el papá que usted tuvo fue alguien que decía que iba a la congregación cristiana, pero fue un papá distante. O a lo mejor usted está siendo un papá distante con su hijo. Está demostrando enseñanzas de Jezabel, enseñanzas de un, lo pongo entre comillas, cristiano macho. Es distante con sus hijos, ¿sí? Solo entrega, solo le da a su esposa pues lo que puede, y ahí arréglatelas. ¿Qué quieres que haga? Yo no puedo más. Ahí está tu papá, ahí está tu mamá, ahí están tus tíos, a ver quién te da de comer. Pero ¿sabes qué? Invítenme, porque yo también tengo hambre. Ese es el macho. No hay cristianos así, pero lo pongo entre comillas, ¿sí? Te doy lo que puedo, pero atiéndeme en todo lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque así me trataba mi mamá. Y no sé si hayan oído en algunas ocasiones, cuando esa persona que es un haragán, es un flojo realmente, ¿sí?, que siempre anda buscando trabajo y nunca lo encuentra, que siempre tiene una buena intención con la esposa y con sus hijos, pero hasta ahí se queda, que siempre echa a perder todo lo que encuentra a su paso, pero requiere la atención de la esposa porque así lo trataba su mamá. Y siempre, hermanos, en todos los sentidos, en todos los que usted se imagina, ¿sí?, quiere hacer lo que él le dicte su naturaleza. Siempre. Ay, hijita, es que esta sopa, mi mamá la hacía de esta manera, sabía así. Ay, hija, mira, es que ya no me plancha, no, mi mamá me planchaba de esta manera. Y empieza toda esa serie de comparaciones, y empieza toda esa serie de cosas que lo que hace, ¿sí?, ver claramente es que esta persona no estuvo buscando una esposa, sino una mamá sustituta. ¿Y sabe con quién se está relacionando en todos los sentidos? Con su mamá. En todos los sentidos. Y son las personas que todos los días, necesitan una situación de intimidad para fijarse en su cabeza, ¿sí?, que tienen un valor varonil, pero no es así. No hay cristianismo en sus vidas. Hermano, son las personas que reclaman la igualdad de género. No sé si usted, a lo mejor como padre, hablo a los padres que ya tienen hijos grandes, ¿sí?, le haya dicho a su hijo, oye papá, es que quiero invitar a mis amigos, ¿verdad?, a algún lugar, pero va fulana y fulana.
A veces uno, ya cuando están más grandes los hijos, uno ve cierta intención de algún hijo por alguna muchacha. Bueno, hijo, pero cada quien que se pague sus gastos. Estamos ya en una sociedad civilizada y aquí ya hay igualdad. ¿Qué le estás diciendo a tu hijo? Fíjate bien, cuando te cases, que tu mujer trabaje, que se pague sus gastos y tú págate los tuyos. Eso es lo que le estás diciendo, ¿sí? Cuando tú llegas a tu casa y dices, mira, mujer, hija, esposa, como le llames, ¿no? Traigo tanto, pero ¿qué vas a querer? ¿Qué vas a hacer de comer? No, pues voy a hacer una salsa de huevo. Bueno, voy a la tienda, compro 5 huevos, 10 huevos, 3 jitomates, un ajo, ¿verdad? Un pedacito así de sal, ¿verdad? Ahí está, hazlo. Y mi dinero es mío. ¿Qué le estás dando de enseñanza a tus hijos? Fíjate bien, porque esto, entre comillas, es lo que llamamos machismo cristiano. No tiene nada de cristiano, hermano. Para terminar en este momento, hermanos, ¿sí? Nada más vamos a ver 2 cosas. Una, ¿sí? Es de dónde viene el 666, hablando sobre este asunto, ¿sí? Porque el hijo y el padre de repente caen, ¿sí?, en confrontación, en problemas entre ellos. Primer 6, porque dice el apóstol, hay entendimiento, hay sabiduría en esto. Lo vamos a aplicar nada más para este caso, hermanos. El primer 6, ¿qué significa? ¿Cuándo fue creado el hombre? ¿En qué día? El 6º día, el primer 6. ¿Sí? ¿Qué pasa con el segundo 6? ¿Sí? El segundo 6 es cuando ya se vuelve natural el hombre. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba Adán, hermanos? En el paraíso. ¿Qué pasó después? ¿Dónde lo pusieron? En lo natural. El hombre, hermanos, se convierte, lo voy a poner así, en un animal. ¿Sí? Hermano, el Señor te creó como una nueva criatura. Pero después, cuando tú te conviertes en un animal, que es el segundo 6, ¿qué es lo que hacen los animales? Hermanos, los animales tienen 3 prioridades, ¿sí? Fíjese bien, nosotros estamos constituidos de 3 elementos, como lo vemos nosotros, cuerpo, alma y espíritu. Los animales tienen 3 prioridades, que es comer, beber y reproducirse. Cuando tú ves a una persona dentro de la congregación que después de que el Señor lo salvó, que después de que el Señor le dio su santidad, que después que él vio la gloria del Señor, y después lo ves que nada más está esperando a ver a qué hora se acaba esto para comer, para beber o para irse a reproducir, ¿sabes qué? Esa persona ya no es cristiana, ya no es hijo de Dios, ya es un animal. No ha blasfemado todavía el nombre del Señor, en hechos y de palabra, pero ya sus prioridades son prioridades naturales. Tercer 6, se convierte en una bestia. Es el 666. Es una bestia ya esa persona. ¿Qué significa que sea una bestia? ¿Sabes qué? Ya blasfema el nombre del Señor. ¿Cómo se blasfema? ¿Qué es lo que hacen estas personas? ¿Sí? Estas personas blasfeman discreta o abiertamente. ¿Qué es lo que dicen? ¿Cómo blasfeman el nombre del Señor? ¿Sí? Cuando la persona, voy a poner algunos ejemplos. Cuando la persona dice, aquí mando yo. Pastor, usted manda en la iglesia, no se meta con mi vida. Porque en mi casa yo la mando porque yo la mantengo. Y vamos a utilizar un dicho mundano. El que paga,
¿Qué dicen? Manda, ¿no? El que paga manda, ¿o no es cierto? Bien, ¿quién pagó tu rescate? ¿Quién pagó tu vida? ¿Sí? Te pregunto, ¿puedes devolverle ese precio? Puedes decirle, ¿sabes qué? Tú lo pagaste, pero aquí está, te devuelvo y yo soy libre y puedo hacer lo que yo quiera. El que paga manda, hermanos. Entonces, ¿quién manda en tu vida? Cristiano, en tu vida. ¿Sí? Y ¿sabes qué? El que pagó ese precio envió embajadores en su nombre. Porque así dice que somos embajadores. Entonces, hermanos, el pastor de nuestro Señor, el pastor que es pastor, ¿sí? Y que el Señor lo nombró como embajador, es el representante por el cual, de quien pagó tu vida, ¿sí? Y entonces, ese pastor nombrado por Jesucristo, ¿sabes qué? Ese pastor sí se va a meter en tu vida, porque el que paga, manda. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Un falso pastor es el que no se mete en tu vida. Es el que está viendo que estás haciendo malas cosas y dice, bueno, pues allá tú sabes. ¿Sabes qué? Yo el domingo doy la predicación, si la quieren tomar, qué bueno, y si no, a mí, ¿qué me importa? Ese es el falso pastor, ese es el pastor asalariado que ve venir al lobo rapaz en contra del rebaño y los abandona. El pastor que nombró nuestro Señor Jesucristo te va a incomodar cuando tú estás haciendo algo mal. Va a ir a tu casa y te lo va a decir. Hermano, el pastor que nombra a nuestro Señor Jesucristo cuida las ovejas. Y si tú has estado en congregaciones donde ni siquiera saben cómo te llamas, ¿sabes qué? Es una congregación emanada del corazón podrido de Jezabel. Hermano, otra forma en la que blasfemas el nombre del Señor, ¿sí? Son los que ya conocieron la verdad, hermanos, ¿sí? Pero les gusta convivir con impíos. Están a gusto con los impíos, pero ahora, hermanos, están ahí no para evangelizarlos, no para exhortarlos, no para reprenderlos, sino tan solo están ahí, ¿sabe para qué? Para ver qué obtienen. Hermano, en el mundo lo que nos dicen es que tengamos amistades, pero amistades con poder. Yo veo, por ejemplo, dentro de la Iglesia Universalista, las personas, cuando nacen sus hijos, ellos tienen la costumbre de bautizarlos de pequeños. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué padrinos se buscan? ¿Qué compadres se buscan? No los que los van a llevar, según ellos, por el buen camino a sus hijos, sino si tienen un conocido que es diputado, que es senador, que es dueño de una fábrica, pues allá van corriendo y les dicen, no importa que estén haciendo las peores impiedades. Hermano, el cristiano no es así. El cristiano confía en Dios. Y el cristiano, hermanos, no se reúne con impíos para estar a gusto con ellos, recibiendo todo lo que le están dando. No. El cristiano se reúne con impíos para exhortarlos, reprenderlos, para evangelizarlos, para incomodarlos. ¿Sabe qué? ¿El evangelio incomoda a las personas? Claro que sí. Y ustedes, hermanos, son frutos de esa incomodidad que sintieron. Y como lo hemos comentado, algunos, la mayoría de ustedes, hubo un momento en que se molestaron mucho conmigo. Y ¿sabe qué? Gloria a Dios, porque han cambiado. El Señor los ha cambiado. Estas personas también siempre tienen una falsa compasión, hermanos. Y algunos de ellos piensan que por ellos las personas van a cambiar. Entonces, ¿qué hacen, hermanos? ¿Sí?
voy a dar un buen testimonio. ¿Cuál es el buen testimonio? Voy a estar con ellos, voy a estar platicando con ellos, voy a hacer todo con ellos como ellos quieren, no como Dios quiere. Porque entonces van a cambiar. ¿Sabe cuándo van a cambiar esas personas? Nunca. Porque su corazón va a decir, bueno, pues así son los cristianos, y los cristianos pues me siguen la corriente, pues a todo dar, yo voy a seguir igual. ¿Sí? ¿Cómo blasfemas también, hermanos, cuando no disiernes que no hay gente buena, lo voy a poner así entre comillas, fuera del cristianismo? Cuando se le acerca ese joven rico a nuestro Señor Jesucristo y le dice, maestro bueno, ¿qué es lo que le contesta nuestro Señor? Bueno solamente Dios. ¿Por qué? Porque lo estaba viendo como maestro, no como el Señor. Y se lo especifica bien clarito. Bueno solo Dios. No disciernen, hermanos, y piensan que por alguna buena obra que hagan van a llegar al cielo. Esos, hermanos, están blasfemando, ¿sí? Las personas, hermanos, que recibieron una instrucción de Dios, ya la instrucción, ya está clarito, no hagas esto o haz esto, y no lo hacen, la menosprecian una y otra vez. ¿Sabe qué, hermanos? Están blasfemando el nombre del Señor. Y tenga mucho cuidado. Las personas que quieren oír solamente lo que les gusta. Y fíjese bien, me ha tocado muchísimo. Le dicen al pastor que es un alma de Dios, que es una persona santa, consagrada, que paciente, no sé qué tantas cosas, cuando escuchan lo que quieren oír. Pero cuando se les empieza a exhortar, cuando empiezan a escuchar no halagos, cuando empiezan a sentir que, bueno, y ahora este ya se está metiendo en mi vida, o sea, ¿qué le pasa? Pues, ¿qué no ve que yo soy fulano? ¿Qué no ve que yo no sé qué tantas cosas? ¿Sabe qué, hermanito? Ya no aguantan a ese pastor y empiezan a blasfemar el nombre del Señor. Porque ¿quién es el pastor para que hablen mal de él? Si no empiezan a hablar. Y entonces, ¿qué dicen? No, hermano, es que eso no es de Dios, eso no. Y antes, a quien tenías en una buena estima, a quien decías, no, es que cuando él o ella habla, viene de Dios, ahora ¿qué dices? No, eso no es de Dios, yo mejor no, y yo no voy, y yo no hago, y yo no sé qué tantas cosas, hermanos. Doctrina de Jezabel, esas personas están blasfemando el nombre del Señor. Fíjate bien, hermano, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer realmente con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Te va a atajar todo lo que en otro tiempo pasó y ahora te va a corromper? ¿O realmente vas a soltarlo todo ante el Señor y vas a caminar en fe con Él? Hermanos, la doctrina de Jezabel también promueve la avaricia dentro del pueblo de Dios. Esto lo vamos a ver, primeramente Dios, próximo domingo.